Existen muchas infraestructuras diferentes que hacen posible la movilidad tanto dentro como fuera de la red empresarial. Sin embargo, en un entorno empresarial, la más importante es la LAN inalámbrica. Si bien la combinación de tecnologías inalámbricas se expande continuamente, este análisis se centra en las redes inalámbricas que permiten que los usuarios se muevan. En términos generales, las redes inalámbricas se clasifican en los siguientes tipos. Redes de área personal inalámbrica. Tienen un alcance de unos pocos metros. En las WPAN se utilizan dispositivos con Bluetooth o Wi-Fi Direct habilitado. LAN inalámbricas, WLAN, tienen un alcance de unos 30 metros, como en una sala, un hogar, una oficina e incluso un campus. Redes de área extensa inalámbricas, WWAN, tienen un alcance de kilómetros, como un área metropolitana, una jerarquía de datos móviles o incluso los enlaces entre ciudades mediante transmisiones de microondas. Tecnología Bluetooth. Originalmente era un estándar de WPAN IEEE 802.15 que usa un proceso de emparejamiento de dispositivos para comunicarse a través de distancias de hasta 0,05 millas, es decir, 100 metros. Fidelidad inalámbrica, o como le conocemos comúnmente, Wi-Fi. Es un estándar de WLAN IEEE 802.11 que se implementa generalmente para proporcionar acceso a la red a los usuarios domésticos y empresariales, que permite incluir tráfico de datos, voz y video a distancias de hasta 300 metros. Interoperabilidad mundial para el acceso por microondas. WiMAX es un estándar de WWAN IEEE 802.16 que proporciona acceso a servicios de banda ancha inalámbrica hasta 30 millas, es decir, 50 kilómetros. WiMAX es una alternativa a las conexiones de banda ancha por cable y DSL. Se agregó la movilidad a WiMAX en 2005 y los proveedores de servicios ahora la pueden usar para proporcionar banda ancha de datos móviles. Banda ancha celular. Consta de varias organizaciones empresariales, nacionales e internacionales, que usan el acceso de datos móviles de un proveedor de servicios para proporcionar conectividad de red de banda ancha celular. Disponible por primera vez en el año 1991, con los teléfonos celulares de segunda generación, 2G, con mayores velocidades disponibles en 2001 y 2006, como parte de la tercera generación, es decir, 3G, y la cuarta generación, 4G, generación de la tecnología de comunicaciones móviles. Banda ancha satelital. Proporciona acceso de red a sitios remotos mediante el uso de una antena parabólica direccional que se alinea con un satélite específico en la órbita geoestacionaria, GEO, de la Tierra. Normalmente es más costosa y requiere una línea de vista despejada. Como pudieron ver, existen muchos tipos de tecnologías inalámbricas disponibles. Sin embargo, en este video nos centraremos en las WLAN 802.11. Todos los dispositivos inalámbricos funcionan en la banda de las ondas de radio del espectro electromagnético. Es responsabilidad del sector de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por sus siglas en inglés, ITU-R. La responsabilidad de esta institución es regular la asignación del espectro de radiofrecuencia. Los rangos de frecuencia, denominados bandas, se asignan con distintos propósitos. Algunas bandas en el espectro electromagnético están reguladas en gran medida y se usan para aplicaciones como las redes de control del tráfico aéreo y de comunicaciones de respuesta de emergencias. Otras bandas no tienen licencia, como la banda industrial, científica y médica, por sus siglas en inglés
ISM, y la banda de infraestructura de la información nacional, sus siglas en inglés UNII. Un dato importante: las redes WLAN funcionan en la banda de frecuencia ISM de 2,4 GHz y en la banda UNWI de 5 GHz. La comunicación inalámbrica ocurre en la banda de las ondas de radio, es decir, de 3 hasta 300 GHz del espectro electromagnético. Las bandas de las ondas de radio se subdivide en una sección de radiofrecuencias y una sección de frecuencias de microondas. Observa, por ejemplo, que las comunicaciones de WLAN, Bluetooth, datos móviles y satelitales operan en las bandas de microondas UHF, SHF y EHF. Ahora bien, los dispositivos LAN inalámbricos tienen transmisores y receptores sintonizados en frecuencias específicas de la banda de ondas de radio. Específicamente, se asignan las siguientes bandas de frecuencia a las LAN inalámbricas: 802.11. En la banda UHF de 2,4 GHz funcionan los estándares 802.11b, G, N y AD. En la banda SHF de 5 GHz funcionan los estándares 802.11a, N, AC y AD. Ahora, en la banda de 60 GHz, en la banda EHF, funciona el estándar 802.11AD. Veamos ahora los estándares de la tecnología 802.11. El estándar de WLAN IEEE 802.11 define cómo se usa la radiofrecuencia en las bandas de frecuencia ISM sin licencia para la capa física y la subcapa MAC de los enlaces inalámbricos. Con el correr de los años, se desarrollaron varias implementaciones del estándar IEEE 802.11. A continuación, les presentaré estos estándares. El estándar 802.11 como tal fue lanzado en el año 1997 y ahora, por supuesto, está obsoleto. Esta es la especificación de WLAN original, que funcionaba en la banda de 2,4 GHz y ofrecía velocidades de hasta 2 megabits por segundo. Cuando se lanzó esta tecnología, las LAN conectadas por cable funcionaban a 10 megabits por segundo, por lo que esta nueva tecnología inalámbrica pues no se adoptó con entusiasmo. Los dispositivos inalámbricos tienen una antena para transmitir y recibir señales inalámbricas. El siguiente estándar, el IEEE 802.11a, fue lanzado en el año 1999. Funciona en la banda de frecuencia de 5 GHz, está menos poblada y ofrece velocidades de hasta 54 megabits por segundo. Posee un área de cobertura menor y es menos efectivo al penetrar estructuras edilicias, ya que opera en frecuencias superiores. Los dispositivos inalámbricos tienen una antena para transmitir y recibir señales inalámbricas. Los dispositivos que funcionan conforme a este estándar no son interoperables con los estándares 802.11b y 802.11g. El siguiente estándar es el IEEE 802.11b. Fue lanzado en el año 1999 y funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Ofrece velocidades de hasta 11 megabits por segundo. Los dispositivos que implementen este estándar tienen un mayor alcance y pueden penetrar mejor las estructuras edilicias que los dispositivos basados en el estándar 802.11a, en el anterior. Los dispositivos inalámbricos tienen una antena para transmitir y recibir señales inalámbricas. El siguiente estándar fue el IEEE 802.11g, lanzado en el año 2003. Funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz y ofrece velocidades de hasta 54 megabits por segundo.
Por lo tanto, los dispositivos que implementen este estándar funcionan en la misma radiofrecuencia y en el mismo rango que el 802.11b, pero en el ancho de banda de 802.11a. Los dispositivos inalámbricos tienen una antena para transmitir y recibir señales inalámbricas. Este estándar es compatible con el estándar anterior, es decir, el 802.11b. Sin embargo, cuando admite un cliente 802.11b, se reduce el ancho de banda en general. Pasemos al siguiente estándar. El siguiente estándar fue el IEEE 802.11n, lanzado en el año 2009. Funciona en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz y se conoce como dispositivo de doble banda por lo mismo. Las velocidades de datos típicas van desde los 150 megabits por segundo hasta los 600 megabits por segundo, con un alcance de hasta 70 metros. Sin embargo, para lograr mayores velocidades, los AP, es decir, los Access Points y los clientes inalámbricos requieren varias antenas con tecnología de múltiple entrada, múltiple salida, lo que se conoce como MIMO. MIMO usa varias antenas como transmisor y receptor para mejorar el rendimiento de la comunicación. Se pueden admitir hasta 4 antenas. El estándar 802.11n es compatible con dispositivos 802.11a, B y G anteriores. Sin embargo, si se admite un entorno mixto, se limitan las velocidades de datos previstas. Pasemos al siguiente estándar. El estándar IEEE 802.11ac, lanzado en el año 2013, funciona en la banda de frecuencia de 5 GHz y proporciona velocidades de datos que van desde los 450 megabits por segundo hasta 1,3 gigabits por segundo. Esta tecnología o este estándar usa la tecnología MIMO para mejorar el rendimiento de la comunicación. Se pueden admitir hasta 8 antenas. El estándar 802.11ac es compatible con dispositivos 802.11a, N anteriores. Sin embargo, admitir un entorno mixto limita las velocidades de datos esperadas. Ahora pasemos al último estándar, el estándar IEEE 802.11ad. Estaba programado para su lanzamiento en el año 2014 y también es conocido como WiGig. Utiliza una solución de Wi-Fi de triple banda con 2,4 GHz, 5 GHz y 60 GHz y ofrece velocidades teóricas de hasta 7 gigabits por segundo. Sin embargo, la banda de 60 GHz es una tecnología de línea de vista y por lo tanto no puede penetrar las paredes. Cuando un usuario, por ejemplo, se mueve, el dispositivo cambia a las bandas más bajas de 2,4 GHz y 5 GHz. Este estándar es compatible con dispositivos Wi-Fi anteriores existentes. Sin embargo, si se admite un entorno mixto, se limitan las velocidades de datos previstas. Y por último, veamos los componentes necesarios de las WLANs. La red inalámbrica más simple requiere como mínimo 2 dispositivos. Cada dispositivo debe tener un transmisor de radio y un receptor de radio, sintonizados en las mismas frecuencias. Sin embargo, la mayoría de las implementaciones inalámbricas requieren lo siguiente: terminales con NIC inalámbricas. Cuando hablemos de NIC nos estamos refiriendo a las tarjetas de red. Dispositivos de infraestructura como un router o un access point inalámbrico. Ok, entonces para comunicarse de forma inalámbrica, los terminales, es decir, los dispositivos, sean computadoras, teléfonos celulares o lo que sea, pues requieren una NIC inalámbrica o una tarjeta de red inalámbrica que incorpore un transmisor o un receptor de radio y el controlador del software necesario para que funcione. Las computadoras portátiles, las tablets PC y los smartphones ahora incluyen NIC inalámbricas integradas. Sin embargo, si un dispositivo no tiene una NIC inalámbrica integrada, pues se puede utilizar un adaptador inalámbrico USB.
Ahora bien, el otro dispositivo necesario será, por ejemplo, un router doméstico inalámbrico. El tipo de dispositivo de infraestructura al que se asocia una terminal y con el que se autentica varía según el tamaño y los requisitos de la WLAN. Por ejemplo, un usuario doméstico normalmente interconecta dispositivos inalámbricos mediante un router inalámbrico integrado. Estos routers integrados más pequeños funcionan como lo siguiente. Funcionan como punto de acceso, lo que proporciona acceso inalámbrico 802.11a, B, G, N, AC, etc. También funciona como switch. Un switch proporciona conectividad Ethernet 10, de 100 hasta de 1000 megabits por segundo de manera full duplex de 4 puertos para conectar dispositivos por cable. También funciona como un router. El router proporciona un gateway predeterminado para la conexión a otras infraestructuras de la red, inclusive hacia Internet.